Señor, oramos en el nombre de Jesús y te rogamos en esta mañana, Padre, que seas misericordioso y clemente, Señor Padre, con todos nosotros. Rogamos, Señor, en tu misericordia, que tengas a bien, Señor, derramar tu gracia y tu Santo Espíritu, Señor, sobre cada uno de los oyentes, Señor, los presentes y los que están a través del internet siguiéndonos, Señor Padre. Que tu palabra, Padre, salga y cumpla para lo que tú le envías. Llénanos, Señor, de tu santa presencia, Padre. Que tu Espíritu Santo sea llenando cada espacio, cada corazón, que tome nuestras mentes y todo nuestro ser, Señor. Te rogamos que perdones toda falta y toda iniquidad, Señor Padre, toda rebelión que exista en nuestro corazón. Examínanos tú y mira si en nuestro corazón hay maldad. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén, amén. Y abran sus Biblias, mis amados hermanos, en el libro de Salmos, en el capítulo 91. Este es un salmo maravilloso. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Y dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Pueden sentarse, amados. Mis amados, estamos viviendo días que son de turbación. Las personas van de aquí para allá y eso está trayendo confusión al oír de las noticias. Hoy las noticias que ya no son filtradas, sino que se transmiten de una manera cruda muchas veces, porque en el mundo todas las personas cargan un celular y como que hoy todas las personas son periodistas, transmiten noticias a cada rato y con una intensidad tal que el corazón de las personas está desfalleciendo. Veo
con mucha tristeza la angustia de algunas personas, la confusión, como dice la Biblia, la confusión de rostro es común, y muchas personas están yendo a los supermercados, a los sitios donde hay víveres, a consumir, a tomar todo lo que pueden para guardar, y hay desabastecimiento. Y no es aquí, es en todo el mundo. Está ocurriendo una crisis global. La causa, un virus que, si bien es cierto, parece que fue alguna cosa que se salió de control, o los cambios climáticos han motivado que este virus adquiera una virulencia. El hecho es que en algunas personas que son vulnerables, hablando desde el punto de vista de salud, son más afectadas que otras, y evidentemente que algunos, gracias a Dios es la minoría, pueden morir a causa de la infección, con infecciones pulmonares tremendas que llevan a la muerte, sobre todo a las personas mayores. Y también con mucha tristeza les puedo decir que algunas iglesias han cerrado sus puertas y se están transmitiendo, los que tienen la tecnología para hacerlo, los mensajes vía internet. Pero en realidad, ¿es eso lo que Dios quiere? ¿Es ese el plan de Dios? ¿Que las iglesias estén vacías? ¿Que la casa de Él esté vacía? Yo creo que no. Sin embargo, esto podríamos decir que apenas empieza. No sabemos el rumbo de la enfermedad, del contagio, no sabemos qué virulencia alcance, no sabemos qué magnitud llegue a tomar esto, pero hay cosas que sí son importantes señalar. El Señor Jesús dijo esto: no se turbe vuestro corazón, creed en mí, creed en mi Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no lo diría. Y amados, el Salmo 91 yo creo que es algo que todo cristiano lo conoce y lo toma como muchas veces como una muletilla, pero en realidad está lleno de promesas. Hay una promesa maravillosa que, si bien es cierto, es una promesa, también tiene un condicionante. Y él habla diciendo que el que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y allí quiero hacer un paréntesis, amados, y quiero decirles que el nombre del mensaje se llama Un mensaje para mí. Dígale a su hermano que está al lado, el mensaje se llama Un mensaje para mí. Un mensaje para mí. Es para mí, es un mensaje para mí. Dígale a su hermano, es un mensaje para mí. Porque a veces les decimos, el mensaje fue para el de al lado, y le damos un golpecito de codo y decimos, mira, te están hablando a ti. Pero hoy diga, me van a hablar a mí. Dígale, me van a hablar a mí. Y sí que Dios siempre nos habla. Dios siempre da una palabra que reconforta. Y si el salmista escribe esto, y lo escribió hace muchos, pero muchos años, y hoy sigue siendo de actualidad, significa que la palabra de Dios no fenece, no caduca, no expira. Ella siempre es viva y eficaz. Ella siempre es una palabra que va directamente a el corazón del hombre. Y si dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, eso nos hace entender, amados, que
existen muchas personas que, creyentes me refiero, que van y vienen. Y en la Biblia yo he leído una parte en el libro de Lucas que habían dos personas en el templo que vivían día y noche allí. Una de ellas es Ana y otra de ellas es Simeón. Y dice que ya eran ancianos y ellos ministraban allí, servían allí día y noche y pasaban en muchos ayunos, y su premio fue que pudieron ver al Señor. Pudieron ver cuando María y José llevaron al templo al Señor, y Simeón dijo: ahora puedo ir en paz, mis ojos han visto al Salvador. Realmente el habitar en la casa de Dios es un privilegio, es algo que nos da una cobertura, como dice el Salmo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Muchas veces el sol está inclemente y cuando viene una nube, pues allí nos refugiamos y encontramos cierto sosiego de la inclemencia del sol. Y así es, amados, el sol que el mundo puede dar a nuestras vidas. Muchas veces toda la presión que el mundo ejerce sobre los hijos de Dios es tal que puede fatigarnos. Sin embargo, cuando habitamos bajo la cobertura de Él, bajo la sombra del Omnipotente, entonces estamos allí seguros, estamos recibiendo de su gracia, recibiendo de su misericordia y recibiendo verdaderamente una protección divina. Eso es lo que yo entiendo cuando leo el primer verso de este salmo. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y continúa el salmista diciendo: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Cuando él expresa esta forma de manifestar su fe, porque este salmo es la exteriorización de un hombre cargado de fe, lleno de confianza, aplomado en la palabra de Dios mismo, sabiendo que en Dios tiene un refugio, sabiendo que en Dios tiene un amparo, sabiendo que en Dios la gracia y la misericordia están allí, amados. Eso nos hace ver que David confiaba en Dios, que David estaba siempre amparado en Él y estaba contándole a los que podían conocer lo que él escribía, que el morar bajo la sombra del Omnipotente es lo más importante que pueda tener un creyente, porque allí, amados, sí que tenemos seguridad, tenemos confianza. Estamos viviendo un tiempo en el que vamos a tener que dejar de tener contactos físicos, no vamos a saludar en la mejilla, no vamos a saludar con las manos, no van a haber abrazos, el mundo va a estar un poco más frío en cuanto a sus expresiones, todo el mundo va a decir: alto, no se me acerque. Vamos a verlo, amados, esto va a empezar, y creo yo que como medidas saludables de salud está bien, amados, pero como medidas que afianzan la interrelación de los seres humanos es duro, amados. De por sí que las personas son muchas veces frías. Si muchos pudieran, ni siquiera saludarían a nadie, porque esa es su forma de ser. No les gusta expresar el más mínimo afecto porque no lo tienen muchas personas. Son sin afecto natural. Entonces, si vemos que el mundo está tomando medidas y estas medidas son tales que vamos a dejar de expresar el afecto, un abrazo,
un estrechón de mano, un saludo como ósculo santo, entonces vamos a ver que la rigidez y la frialdad se va a ir estableciendo en todos los lugares del mundo, amados. Y como las costumbres quedan, quedará, amados, el ¡ay, Hitler! Seremos tan fríos como un saludo militar y nada más. De tal forma que tenemos que darnos cuenta lo que está viniendo. Y es que, amados, esto tiene que pasar, amados. Muchas personas están conmovidas, están atemorizadas, están llenas de pavor. Y cuando las personas tienen temor, muchas se acercan a Dios. Muchas se acercan a Dios, es verdad. Otras empiezan a juzgar a Dios y empiezan a decir, ¿y dónde está Dios entonces? Pero no saben que muchas de las cosas que ocurren, Dios las utiliza para que el hombre pueda acercarse a Él. Pero en fin, esa es la verdad, amado. Y yo quiero hoy hablar de la misericordia de Dios, quiero hablar de la gracia de Dios, quiero hablar de los favores de Dios, quiero hablar verdaderamente de la salvación que Dios ofrece al hombre. Cuando ustedes ven en este salmo, amados, que es tan expresivo en cuanto a lo que Dios provee, dice en el verso 3, dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, y con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Amados, ¿por qué David escribió esto? ¿Acaso David conocía lo que iba a ocurrir? Y puedo decirle dos cosas. Lo uno es que el Espíritu Santo lo guió a esto. Y lo otro es que David había tenido una experiencia tremenda, amado. Dice que David un día le dijo a su general que hiciera un censo de toda la nación. Y al general le pareció que estaba mal. Le dijo, mi señor, Dios añada el doble de lo que tienes, pero no hagas esto. Y dice que a Dios no le pareció correcto que Él mande a censar. Y como resultado de ese censo vino un castigo y Dios mandó una mortandad. Y dice que morían por miles las personas del pueblo de David. Y yo me imagino que Él se refiere a esa peste. Imagínense que de repente mueren 5,000, 10,000, 20,000. Dice que ya iban por 60,000 cuando David se puso a clamar a Dios. Y le dijo, Señor, si yo soy el que he pecado. Y clamó y dice que Dios ordenó al ángel de Jehová que detuviera su mano para que no separara la mortandad. Y es que, amados, cuando alguien se pone en la brecha, cuando alguien clama misericordia, cuando alguien verdaderamente se humilla delante de Dios, entonces Dios detiene sus juicios. Yo creo, amados, que lo que está pasando no es nada más que el resultado de de que el hombre ha dado la espalda a Dios. Los hombres no cuentan con Dios, los hombres no consideran a Dios en medio de sus planes. El hombre le ha dado la espalda a Dios y allí está el resultado. No porque Dios esté mandando esto, sino porque el hombre mismo está generando estas cosas, amados, que bien podrían ser armas biológicas que se están desarrollando o para hacer que exista mayor necesidad
de vender vacunas. No sabemos, amado, no quiero emitir juicios, solo quiero hacer un comentario para expandir un poco nuestro pensamiento y ver que cualquiera que sea el móvil de esto, el resultado es que ya han muerto muchas personas y morirán muchas más. Y la Biblia dice esto, amados. Dice que el mal no viene sin causa, así como la golondrina viene a causa del verano, así también el mal llega a causa del pecado. Por tanto, amados, si las naciones le han dado la espalda a Dios, entonces allí tienen el pago de la recompensa y la recompensa del impío, como dice la Escritura. También dice, amados, que aunque caigan 1000 a tu diestra, dice aquí, el texto dice, el verso 6, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti, que dice, mas a ti no llegará. Esto, amados, nos debe de hacer tener confianza, nos debe de hacer vivir por fe, amados, porque si la palabra de Dios me está garantizando que a mí no llegará ninguna plaga, ninguna pestilencia, nada que vuele de día ni de noche, amados, tocará tu morada, dice. Entonces habitemos al abrigo del Altísimo, amparémonos bajo la sombra de sus alas, refugiémonos en su presencia, busquemos cada día más. Yo creo que el resultado de esto debería ser un avivamiento en las naciones, un avivamiento en donde todos clamemos a Dios conjuntamente, en donde todos pongamos nuestra clamor a Él, amados, para que Dios derrame su misericordia. Y quiero referirme, amados, a un pasaje bíblico haciendo una comparación, hablando de lo que es un tipo de Dios en David, en el libro de Segunda de Samuel, en capítulo 9, amados. Quiero que leamos un texto. Quiero hoy hacer 2 o 3 ilustraciones, amados, para que ustedes vean la misericordia de Dios. Y dice en el capítulo 9 de Segunda de Samuel, dice así: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey les dijo, ¿eres tú, Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, y de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas tus tierras, todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos,
almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Amados, ustedes observen, dice que David quiso hacer misericordia, y aquí vemos a David siendo un tipo como de Dios, haciendo misericordia. Ustedes saben, amados, que cuando un rey era cambiado por otro, el que entraba exterminaba a todos los hijos del anterior rey para que no hubiera quien reclame el trono. Y imagínese usted la expectativa de Mefiboset. Mefiboset, de repente los soldados del rey fueron a la casa donde él estaba a decirle que lo llamaba el rey David. Y él tiene que haberse preocupado, dijo: wow, me llegó la hora, me van a cortar la cabeza. Pero lo primero que le dijo David fue: no temas, porque quiero hacer misericordia contigo. Y amados, esas palabras son los que hemos leído, amados, en el libro de Isaías. Isaías dice: no temas, porque yo estoy contigo. Si pasares por las aguas, los ríos no te anegarán. Y si por la llama pasares, ella no arderá en ti. Y amados, cuando hablamos de misericordia, eso significa compasión. Eso significa que Dios va a hacer algo especial. Y la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y que Él se deleita derramando su misericordia. Pero conociendo un poco más, amados, lo que es misericordia es cuando alguien grande, alguien poderoso, alguien con mucho poder se inclina ante el débil para ayudarlo, para levantarlo, para sacarlo del estado de postración. Y eso es lo que estaba haciendo David con Mefiboset, y eso es lo que Dios quiere hacer con aquellos que guardan su palabra. Dice que Él tendrá misericordia del que quiera tener misericordia, y tiene misericordia de aquellos que temen y guardan su palabra. Por tanto, la misericordia de Dios está allí, amados, y no es más que Él se inclina a levantar al caído, a levantar al necesitado, a levantar al desprotegido, a levantar al agobiado, al que está verdaderamente rechazado por los demás. La inclinación de Dios está con él, amados, porque la misericordia de Dios es la benevolencia y la compasión que Él tiene con aquellos que sufren violencia y necesidad. Allí estaba, amados, Mefiboset. Era un muchacho que había quedado lisiado a causa de que se le cayó de los brazos a la criada después de que ella huía porque había una revuelta, amados, en tiempo de Saúl. Y Mefiboset era nieto de Saúl, y Saúl intentó asesinar a David muchas veces, amados, y David tenía motivos suficientes para matar a Mefiboset, pero el pacto que había hecho David con Jonathan, su padre, era de que él tendría misericordia, amados. Y el pacto que Dios ha hecho con los hombres es que Él tiene misericordia, amados. Aquellos que guardan su palabra, aquellos que le temen, aquellos que lo invocan, aquellos que claman a Él. Dice que la misericordia de Dios está nueva cada mañana, amados. Por tanto, tenemos en qué soportar nuestra esperanza, nuestra fe. Hay un texto, amados, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, si me siguen al capítulo 8 del Evangelio de Juan, dice que Jesús estaba en el monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y enseñando
Sentado, dice que los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amados, aquí usted tiene un ejemplo típico de la misericordia de Dios. Amados, la mujer fue encontrada culpable. La mujer no tenía ninguna atenuante, porque fue encontrada en el acto. No podía decir ni una ni otra cosa. No había defensa en ella. La ley la había acusado y la ley la había condenado. Ante los ojos de la ley de Moisés, ella era culpable. No había nadie que podría argumentar nada. Pero la ley dice que ella es culpable. Pero la misericordia de Dios le dice: vete y no peques más. Ustedes vean el contraste de lo que es la misericordia de Dios. Yo le voy a poner del otro lado la acusación. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, todos somos destituidos de la gloria de Dios. Dice que justo no hay ni aún uno. Por tanto, ante la ley todos somos culpables. Ante la ley todos somos condenados. Ante la gracia y la misericordia de Dios, somos hallados inocentes delante de Dios. ¿Por qué, amados? Porque la sangre de Cristo ha pagado nuestros pecados en la cruz. Por tanto, usted y yo hemos sido beneficiarios de la gracia de Dios, de la benevolencia de Dios, de la misericordia de Dios, porque Él ha tenido compasión de nosotros. Por tanto, amados, si la misericordia de Dios nos ha alcanzado, no es por nuestros atributos, no es por nuestros méritos, no es por nuestro abolengo, no es porque somos mejor que nadie, sino que la misericordia de Dios simplemente nos ha alcanzado, amados. Él ha tenido misericordia de nosotros porque así le plació a Él. Por tanto, amados, aclamemos al Dios. Gocémonos en su presencia, demos gracias de ser beneficiarios de una misericordia que no merecemos, amado, que a Él le plació darla porque Él es misericordioso. Por tanto, amados, si somos culpables, volvámonos al Señor a darle gracias. Actuemos, amados, de tal forma que la misericordia de Dios pueda llegar a nuestras vidas de forma que la recibamos, amado, de manera benevolente. Usted ve, amado, si hablamos de que la misericordia es que el más grande, que el más fuerte, que el más poderoso quiere ayudar al caído, es que Dios se ha inclinado a nosotros para ayudarnos y levantarnos de nuestro estado de postración,
de nuestro estado deplorable, nos ha sacado del lodo cenagoso para que nosotros podamos estar verdaderamente dentro de su casa. Oh, amados, eso es un privilegio, es algo que a Dios le plació inclinarse hacia nosotros. El Salmo 40 dice: pacientemente esperé yo en Jehová, y Él oyó mi voz y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso luego mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y puso en mi boca cántico nuevo. Verán esto muchos y temerán, amados. Oh, el mundo tiene que ver, amados, que como en el antiguo Egipto, amados, Dios dijo, instruyó a Moisés para que pusiera en los dinteles de la puerta la marca de la sangre del cordero, amados. Y dice que el ángel de la muerte pasaría todo en la noche, amados. Y todos los que tenían esa marca, amados, el ángel pasaba por alto. Pero a los que no la tenían, dice que el ángel de la muerte entraba en aquellos lugares. Y hoy, amados, tenemos esa marca en nuestro corazón, esa marca del Cordero, amados, que nos ha hecho salvos y que nos hace reconocer que la misericordia de Dios ha llegado a nuestra casa, ha llegado a nuestras vidas, que Él tiene misericordia porque en su promesa, porque Él es un Dios de promesas, Él ha dicho: no temas porque yo estoy contigo. Oh, amados, yo creo que la iglesia tiene que llenarse de vigor espiritual, del favor de Dios. No temas porque donde quiera que vayas yo iré contigo. El ángel de Jehová va delante suyo, amados. Por tanto, somos llenos de la gracia de Él. Somos llenos de esa misericordia. Ustedes vean, dice que Jesús estaba hablando con los fariseos, le preguntaron quién era el verdadero prójimo, y dice que Jesús puso un ejemplo. Dice que un hombre descendió de Jerusalén a Jericó, y allí lo cogieron unos ladrones malvados y que le robaron y lo golpearon y lo dejaron casi como medio muerto. Y después de eso pasó un sacerdote y lo vio y siguió de largo. No tuvo misericordia. Luego pasó un levita y también lo vio y se hizo que no lo había visto y continuó de largo. Pero después dice que vino el samaritano y dice que tuvo compasión de él, descendió, se inclinó, lo ayudó, lo vendó, curó sus heridas, lo subió a su cabalgadura y lo llevó al mesón. Y tuvo misericordia de él, amado. La misericordia de Dios, amado. La misericordia de Dios. Y nosotros estábamos así. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él vino, amado, para sacarnos de ese estado de postración. Para hacernos ver, amados, que Él dio todo por nosotros. Es su gracia, amado. Es su misericordia. No es por ningún atributo nuestro. Es Dios queriendo tener misericordia de nosotros, amado. Usted ha visto, amados, que hay personas que usted les quiere ayudar y dice: no, déjeme. Hay personas que no pueden ni caminar y uno les quiere coger. No, suélteme, yo sí puedo. Recuerdo de una señora, había en el edificio donde yo trabajaba unas escaleras rodantes. Y las escaleras habían perdido el mecanismo de que suben, hay un pasamano que sube automáticamente al mismo ritmo con los peldaños. Y si las personas se agarran aquí, eso no se mueve porque estaban dañados y el peldaño sí. Y los guardias del edificio habían recibido la orden de que a toda persona mayor la tomaran de la mano para hacerla subir, porque las personas mayores se agarran del pasamano y no se sueltan, pero los piecitos se le levantan. Y una señora, el guardia le dijo: señora, yo le ayudo. No, ¿qué le pasa? Dice: suélteme. Y la señora se agarra al pasamano y la levantó. Y se fue para atrás, se golpeó la cabeza y quedó ahí muerta, ahí mismo. Hay personas que
se niegan a recibir la palabra de Dios, que a pesar de su estado deplorable, que necesitan la gracia, que necesitan la luz, que necesitan el amor, que necesitan la misericordia, se niegan a recibirla, amados. Habrán algunos que finalmente con el quebranto, porque el quebrantamiento es una medicina que muchas veces Dios utiliza para poder llegar con su gracia, para que el hombre rendido en sus fuerzas diga: Señor, ayúdame. Yo creo que estas plagas que están apareciendo tendrán finalmente un efecto. Vendrán muchos a causa de la angustia de que van a morir, amados. Y yo creo que la iglesia como tal debe de prepararse, amados, para pedir la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es necesaria, amados. El mundo necesita misericordia. El mundo está lleno de violencia, lleno de enemistad, lleno de pleitos, lleno de celos, lleno de iras, lleno de contienda, lleno de maledicencia, hombres infatuosos, hombres sin afecto natural, altivos, soberbios, contumaces. Y yo creo que este mundo necesita ser ayudado por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Necesitamos nosotros clamar, amados, para que la misericordia de Dios opere en aquellos hombres, en este mundo que está lleno de gente violenta. Nadie tolera a nadie. Hay muchos intolerantes, muchos que son intemperantes, amados, ante cualquier mal expresión, parecen un fósforo que se encienden de manera tremenda. Y yo creo que la iglesia, amados, tiene un deber. Así como la sirofenicia que venía atrás del Señor Jesús, clamando y diciéndole: Señor, ten misericordia de mí. Mi hija está endemoniada. Y yo creo que Jesús, al verla, amados, después de que hizo un tratamiento con ella y ella se humilló finalmente, dice que Jesús le dijo: mujer, vete, tu hija ha sido sanada. ¿Por qué, amados? Porque ella clamó, ella rogó en la misericordia de Cristo Jesús para que su hija sea sanada. Hubo un hombre que también clamaba por su hijo que estaba endemoniado, era un lunático. Dice que el demonio lo tiraba al fuego cada vez y cuando, y dijo: Señor, ten misericordia de mí, mira que mi hijo está así. Y dice que Dios derramó su misericordia. Yo creo que vivimos tiempos en los cuales tenemos que clamar como la sirofenicia. Tenemos que clamar como Bartimeo, que decía: Señor, ten misericordia de mí, hijo de David, ten misericordia de mí. Para que se derrame la gracia, para que se derrame el perdón, para que se derrame la misericordia, amados, tenemos que clamar. Yo creo que la iglesia tiene un rol en estos tiempos, y el rol es clamor, el rol es la oración. El rol de la iglesia es que la iglesia tiene que ser llamada casa de oración. Yo creo que debemos venir a orar, a clamar por las necesidades que hay en el mundo, amados, para que se cumpla la escritura: caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no alcanzará ninguna plaga. Yo creo que tenemos que aferrarnos de esta promesa que es maravillosa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Vamos a estar de pie, vamos a dar gracias al Señor, vamos a pedir misericordia. Oh Señor, en tu misericordia hemos confiado. En ti ponemos nuestra mirada. Así como el siervo mira la mano de su Señor, así hoy venimos a ti, Señor, para rogarte, Señor, en tu benevolencia, en tu amor, en tu gracia,
en tu misericordia. Inclínate, Señor, y levántanos, Señor Padre, del estado en que estamos, Señor Padre. Mira las naciones, Señor Padre. Oh, apresura tu palabra en medio de los tiempos, Señor Padre. Es tiempo, Señor Padre. Oh, Señor Padre, la mies está madura, Señor Padre. Manda obreros, Señor. Manda hombres y mujeres, Señor Padre, que clamen a ti. Hombres y mujeres que se humillen delante de ti. Tu palabra dice: busqué entre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que clamase, que se pusiera en la brecha para que tú no destruyeras. Padre Dios mío, nos ponemos en la brecha y clamamos a ti y te rogamos en tu misericordia, Señor Padre, que tengas misericordia de todas las naciones, Señor. Te pedimos, Señor Padre, que alejes toda plaga, toda pestilencia, Señor Padre, de nuestro hogar, de nuestra casa, de los hijos nuestros, de los hijos de nuestros hijos, Señor Padre Dios mío. Que la sangre poderosa tuya, Señor, cubra, Señor, nuestras vidas. Cubre, Señor Padre, nuestra familia, nuestra descendencia, nuestros hermanos, nuestra iglesia, Señor Padre. Aleja de nosotros el temor, quita de nosotros la turbación, quita de nosotros, Señor Padre, toda división y toda enemistad, Señor, todo pleito, todo orgullo, toda vanidad, Señor, todo espíritu, Señor Padre, de idolatría, lo echamos fuera, Señor Padre. Todo espíritu, Señor Padre, de lascivia, todo espíritu, Señor Padre, de adulterio, de fornicación, Padre, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, Señor, porque ¿a quién iremos, Señor? Solamente en ti hay palabras de vida eterna, Señor Padre. Tú eres el único Dios verdadero y fuera de ti no hay quien salve, Señor. Por eso venimos a ti, clamamos a ti, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, en tu amor, Señor Padre. Por la sangre de Cristo, Señor, por amor de tu nombre, Señor Padre, te rogamos, Señor, que seas benevolente, Señor Padre, con esta casa, Señor, y con toda la nación, Señor, y con todas las naciones, Señor Padre. Extiende tu mano preciosa, Señor Padre. Quita toda plaga, Señor, toda pestilencia. Tú eres el único que puede quitarla, Señor Padre. No hay vacuna que pueda quitar el pecado, Señor. Solamente la sangre tuya, Señor. Solamente la sangre del Cordero, Señor. Porque sabemos, Señor Padre, que si estamos habitando al abrigo tuyo, Señor Padre, estaremos amparados bajo tus alas, Señor Padre. Allí hay, Padre, salvación y vida eterna, Señor Padre. Oh, que tú seas nuestra habitación, Señor Padre. Que tú eres nuestro refugio, Señor. Tú eres nuestro escondedero, Señor Padre. En ti confiamos, Señor. En ti ponemos, Señor, nuestra esperanza. Te damos gracias, Señor. Gracias por todas las cosas. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es viva y eficaz, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.